Hemos llegado ya al día jueves, y aunque nos hubiera gustado detener la lección hasta el día miércoles, en el que Dios daba un ambiente de gracia y en el que Dios puso las condiciones para que el ser humano pudiera desarrollar toda la imagen de Dios, lamentablemente debemos llegar a este día en el que vamos a estudiar el fin de la relación. Así que le invitamos a usted que nos acompaña a que ore con nosotros para que comprendamos qué fue lo que pasó en ese momento y por qué nos afecta tanto a nosotros, porque esto es lo que vamos a continuar estudiando durante el resto del trimestre, cómo Dios revierte el problema en el que la humanidad se metió. Así que vamos a orar. Nuestro bondadoso Padre, venimos ante tu presencia para suplicar tu sabiduría y para suplicar, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a reconocer nuestra necesidad de ti y que en este estudio podamos comprender que tú estás listo para actuar en nuestro favor. Solamente necesitamos volvernos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Dani Perla. Como decía al principio, lamentablemente llegamos a este día en el que se nos cuenta en Génesis 3 cómo la relación de Dios con la humanidad llegó a su fin. O podemos decir de otra manera, cómo el ser humano puso fin a esa relación con la elección que tomó. Pero quiero plantear la siguiente pregunta. Naturalmente, pastor, cuando alguien que no conocemos viene a nosotros y comienza a hablarnos, nosotros tendemos a desconfiar. Eso es porque no lo conocemos. Confiamos en la gente que conocemos y desconfiamos por naturaleza en la gente que no conocemos. Por lo tanto, era obvio que Eva iba a desconfiar del enemigo de Dios, pero ¿qué hizo Satanás para sortear las defensas naturales que nosotros tenemos como seres humanos? Sí, bueno, aquí tenemos varios aspectos bien interesantes. Uno de esos aspectos, tal vez antes de contestar directamente la pregunta, muy bien. Es que Dios hizo al ser humano, ya vimos, con la capacidad de elegir. Sí. Pero eso también significaba la capacidad de dudar, de dudar. Tenía esa libertad. Tenían esa libertad. De paso, tenemos mucho que aprender de Dios, cómo Él gobierna el universo y cómo hace a su criatura. Por supuesto, mucho más fácil es que todo el mundo esté de acuerdo en todo, pero a veces las cosas no son así o no deberían ser así. Pero Adán y Eva tenían la capacidad de elegir y también de dudar. Me gusta mucho una frase que hay en la lección, un poquito complementaria, bueno, más complementaria digo, que es la de Maestros, y habla acerca de una curiosidad irreverente. O sea, aunque Lucifer en el cielo también y los ángeles que le creyeron a él y el ser humano aquí en la tierra tenía la capacidad de dudar, sin embargo, había un momento en donde su duda ya no podía ser aclarada, que ellos debían confiar en Dios y ya no ir más allá. Muy bien. Así era como ellos tenían que resolverlo, pero si iban más allá, estaban entrando en un terreno que pues allí hace que el pecado surja. En el caso de nuestros primeros padres, Satanás aprovecha esa capacidad de curiosidad, esa capacidad de duda, y entonces él une varios elementos donde primero él se manifiesta a través de un animal, que ya vimos que los animales fueron creados diferentes del hombre, y por eso hace el pecado de Adán y Eva menos excusable, porque si hubiera sido Lucifer como ángel de luz que los tentara, entonces ellos hubieran dicho, pero es que pensamos que tú habías mandado a ese ángel. Pero el hecho de que era ni siquiera otro ser humano ni un ángel, sino que era un animal que estaba siendo usado por Satanás para hablar a Eva, pues realmente lo que hizo fue activar esa curiosidad. Esa curiosidad, hablemos, esto es preparar el ambiente. Luego en sus palabras, lo que Satanás hace es tergiversar y que Eva trate de defender a Dios, pero yendo siempre en un terreno bajo la línea argumental de Satanás, que está encantado por Satanás. Así que esa fue la manera como Satanás planificó todo, y lastimosamente Eva
en su curiosidad inocente, porque era inocente, pues lastimosamente cedió a la tentación del enemigo. Y a propósito de eso, pastor, de la curiosidad inocente de Eva, me llama mucho la atención lo que el comentario bíblico adventista, el tomo 1, no estoy hablando del nuevo comentario que nos presentaba el pastor en días anteriores, No el anterior, sino del anterior, dice así, me llama mucho la atención en la página 243, deplorable como fue la transgresión de Eva y cargada como estuvo de calamidades futuras para la familia humana, su decisión no abarcó necesariamente la humanidad en el castigo de su transgresión. Fue la elección deliberada de Adán en la plena comprensión de la orden expresa de Dios, más bien que la elección de ella, lo que hizo que el pecado y la muerte fueran el destino inevitable de la humanidad. Eva fue engañada, Adán no lo fue. Dice aquí, es una declaración bastante fuerte, pastor, y me gustaría que nos lo comentara. O sea, lo que está diciendo esta declaración es que Adán no fue castigado solo porque Eva había pecado, sino porque él también participó, pero hablando ya de la curiosidad inocente, Eva, como el enemigo había preparado todo el escenario, sí. Obviamente ella quedó encantada. En el caso de Adán no, Adán no fue la serpiente que le habló, fue Eva. Entonces era normal, era de un ser humano a un ser humano. Y Adán entonces inmediatamente supo ¿qué había pasado? ¿Qué era lo que estaba detrás de eso? Pero aún así decidió entrar. Y sabe que esto es una lección para todos nosotros, que a veces podemos echarle la culpa a Adán y Eva por todo lo que está pasando en el mundo, pero debemos recordar que nosotros estamos sufriendo no porque Adán y Eva pecaron, claro, sino porque al igual que Adán, nosotros deliberadamente también hemos pecado. Muy bien, bueno, ahí está, para también deducir responsabilidades, como decimos, cada quien tiene su responsabilidad, pero en medio de esta tragedia, pastor, porque aquí ya vemos al ser humano, y bueno, la Biblia nos lo dice con claridad, Pablo lo explica, una vez que el pecado entró a la humanidad, a la tierra, la muerte vino como resultado del pecado. Sin embargo, ¿hay esperanza? ¿Hubo esperanza para Adán y Eva? ¿Y hay esperanza para nosotros? Totalmente, y esa es la belleza de el Evangelio, de las buenas nuevas, porque allí mismo Dios los busca. La Biblia dice que Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Pero esa pregunta no era para saber, claro, su localización, sino que era una pregunta para decir, mira, yo sé lo que ha pasado, hablemos, restauremos. Es maravilloso porque el propósito de Dios no es un juicio destructivo sobre el ser humano, y ahí en la escena del crimen se le da también una promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esto ha sido conocido en los círculos teológicos como el protoevangelio, o sea, el primer evangelio. Estas son las buenas nuevas, porque Dios le está diciendo al hombre, sí, ya pecaron, ya se arruinó todo, de hecho tenían que morir, sí, pero no van a morir, porque Dios promete, y dice aquí claramente, Dios promete a un descendiente, no eran varios, no, era un descendiente, sabemos que fue Cristo Jesús, y otra cosa es que menciona acá, es que Dios iba a poner una enemistad natural hacia el pecado, porque si Dios no pusiera eso, el ser humano sería arrastrado sin poder resistir, sí, el pecado. ¿Y cómo estaríamos? Notemos que aún las personas, por ejemplo, uno ve a una persona tirada en la calle que normalmente llama a uno un borracho, aún él se aborrece, aún él detesta la situación en la que está. Sí. Si no fuera por esa enemistad que Dios puso, más bien estaría contento de lo que está haciendo. Yo creo que el pecado siempre lleva ese aborrecimiento, esa culpa, aún esas personas notablemente malas, entre comillas, llegan a momentos de reflexión, de poder sentir esa culpa por lo que están haciendo, pero eso es porque Dios puso esa enemistad. Y nosotros sabemos el Evangelio en desarrollo, que cuando Jesús
viene a nuestras vidas si nos entregamos a Él, llegamos a ser una nueva criatura y Dios implanta el Espíritu que va a luchar fuertemente contra las tendencias carnales. Muchas gracias, pastor, por este comentario, porque ahí está, mis queridos hermanos. De este protoevangelio es que vamos a seguir estudiando el resto del trimestre, de cómo Dios, al brindar esperanza a nuestros primeros padres, luego comienza a concretarlo en todo un plan que nosotros llamamos el plan de salvación, que conocemos como el plan de salvación. Ahora la decisión que debemos tomar es la de reconocer que necesitamos un Salvador, que necesitamos al Señor Jesús en nuestra vida, y por eso, pastor, quisiera pedirle que ore para que nosotros podamos tener esa conciencia de la necesidad que tenemos, porque a pesar del fracaso, Dios siempre nos da esperanza. Amén. Y solamente antes de la oración les invito a que ustedes compartan este mensaje. He sentido la impresión de decirle que comparta, porque alguien puede estar necesitando un mensaje de esperanza. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú pusiste en ejecución un plan de rescate para el ser humano. No usaste el pecado del hombre como excusa para destruirlo, sino que diste esa oportunidad. Sabemos, Señor, que esa oportunidad significaba que también iba a continuar el dolor y el sufrimiento en este mundo, pero con esperanza. Pero sobre todo que esa oportunidad significaba que sobre ti mismo iba a recaer la condenación del pecado. Te agradecemos porque tú fuiste tan lejos para poder salvarnos, Señor. Sana nuestras heridas, nuestros corazones. Tú conoces cada persona que está escuchando. Si alguien hoy piensa que ha llegado al final, que está desesperado, que no hay solución, permítele, Señor, creer en el Evangelio, que son las buenas nuevas, y que tú puedes tomar control aún de nuestros fracasos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.